El Instituto Vivo te saluda con mucho gusto. Estamos con la jueza Leticia Damián Avilés. Ella es jueza de control, juicio oral y ejecución del primer distrito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. De Morelos. Perdón, del Estado de Morelos. Ella habla sobre el control judicial de la investigación en el Seminario de Evaluación Racional de la Prueba en el Sistema Penal Acusatorio. Muchas gracias, jueza. Varias veces he dicho del Estado de México, pero no es usted del Estado de Morelos. Sí. Por cierto, quiero hacerle alguna referencia. Cuando recomendamos su participación en este instituto, diversas juezas federales estimaron que usted, para hablarnos de este tema del control judicial de la investigación, era la persona idónea. 7 años ejerciendo esta función implica una enorme experiencia. Si tuviera usted que referirse a los nuevos jueces del sistema, a los jueces de control, principalmente para ejercer el control de la detención en una audiencia inicial, ¿cuál sería su referente sobre estos temas? Bueno, magistrado, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio de verdad para mí el poder estar dialogando. Soy admiradora de usted, de varios maestros del canal judicial y pues muchas gracias. Son 7 años como juez, pero yo creo que ninguna experiencia anterior nos puede servir tanto como realmente la verdadera práctica. Antes de ser juez, tuve la oportunidad de ser Ministerio Público y es lo que me ha dado el conocimiento general, también como defensora, para poder escudriñar qué es lo que se requiere para realizar una investigación efectiva, que es la columna vertebral del ejercicio de la acción penal. Hoy como juez de control, pues el deber es mayor, porque hoy ya no tengo que analizar aquellos aspectos que se realizan en la investigación. Hoy tengo que controlar esa investigación en aquellos actos de investigación que requieren este control. Cuando hablamos de control de la detención, pues básicamente estamos hablando de la audiencia inicial, estamos hablando de la detención de una persona en flagrancia y estamos hablando de los parámetros que un juez debe tomar en consideración para efectos de poder calificar de legal o ilegal una detención. ¿Por qué es tan importante esta audiencia inicial en esta fase de control de detención? Porque si un juez califica de ilegal la detención, la consecuencia de esa ilegalidad es declarar nulo lo actuado, ¿no? Entonces eso inhibe que la investigación continúe. Pero de repente, pues sabemos que en este sistema acusatorio, en las etapas preliminares, que es la que nos ocupa en este momento, pues el juez no tiene la carpeta, el juez no tiene nada y entonces el juez tiene que creer en lo que le dicen las partes. Y el control de entre lo que dice el Ministerio Público y lo que dice un defensor es entre ellos mismos. Y el juez tiene que pronunciarse de tal manera que hay en la tríada judicial, pues son tan importantes las partes como tan importante el juez, pero no nos debemos a las partes realmente, a lo que nos aporte la parte. Los jueces ingleses, para poder ser jueces, previamente fueron como abogados, defensores o fiscales. Ellos dicen que no se puede ser juez sin saber cuál es el actuar de las partes. Por eso es muy interesante que en su experiencia haya sido Ministerio Público y haya sido defensor. Eso le conforma en una experiencia integral en muchos de los aspectos. Por cierto, siempre he tenido una inquietud. En el caso de que usted precisamente señala de no ratificar la detención porque no había flagrancia, uno de los efectos que habría que discutir es si toda la prueba obtenida durante esta etapa inicial de investigación tendría que ser nula, o cuál sería la prueba ilícita originaria o derivada con motivo de una detención ilegal, y si esta admite la excepción de fuentes independientes, vínculos atenuados o descubrimientos probatorios. O el supuesto mismo que usted determine que la detención es ilegal
y ordene que la persona quede en libertad, que ese sería el efecto, porque la detención es contraria a la Constitución. ¿Qué sucede si el fiscal le solicita que, no obstante que sea calificado de ilegal la detención, le permita formular la imputación? Es un tema, magistrado, muy polémico, porque tiene que ver mucho con la tutela judicial efectiva. Tiene que ver mucho con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Cuando tenemos que decretar la libertad cuando se ha calificado ilegal la detención. Permitirle a un ministerio público que formule la imputación puede ser viable, pero siempre y cuando esta persona a la cual se le ha decretado de ilegal la detención, pues se acepte quedar a escuchar esa formulación de imputación. ¿Por qué yo soy partidaria de que hagamos efectiva esta tutela judicial? Porque si estamos hablando de un delito grave, pues evidentemente el Ministerio Público cuenta con herramientas adecuadas y necesarias para poder evitar que la persona a la cual se le ha decretado ilegal la detención no se sustraiga a la acción de la justicia, porque si está acusado, por ejemplo, por un homicidio calificado, una violación, un secuestro, evidentemente que si la detención no aconteció con violación a sus derechos humanos, pues si sale en libertad se va a ir como realmente nos ha pasado esa circunstancia. Pero el problema de permitir ello, pues entonces estaríamos hablando que no estaríamos restituyendo, como lo maneja la justicia federal, en el goce de su derecho humano violentado. Y el juez de control tiene como finalidad una función que de ninguna manera se va a comparar con la función que tiene un juez de distrito en materia de amparo, pero que tiene que ver con ese acto de investigación, pues el derecho a la libertad de tránsito. Y muchas veces podríamos estimar que si se calificó de ilegal la detención, ¿qué es lo que se puede declarar nulo? Pues obviamente lo que esté directamente vinculado con esa ilegalidad de detención. Por supuesto, en las teorías que usted me habla del descubrimiento inevitable, las otras dos teorías, me parece que son aplicables. Y le voy a decir por qué. Porque ningún derecho humano, ninguno, es absoluto. Yo, en mi experiencia, siempre he dicho que los únicos derechos humanos absolutos sobre los cuales no puedes oponer nada es el derecho a la dignidad humana y la no autoincriminación. Para mí esos son los derechos absolutos. Tú no puedes obligar a una persona a que declare si no quiere declarar, porque tiene derecho a permanecer en silencio durante todo el juicio, durante todas las etapas preliminares. Pero lo demás, claro que sí tiene que tener limitantes, si no esto se vendría en un caos. Entonces, sí se declara la nulidad nada más de lo que esté relacionado directamente con la detención. Si hablamos a lo mejor de una persona que se metió, de la policía que se mete a un domicilio y no cuenta con una orden de cateo, y en esa intromisión a este domicilio encontraron droga, pues evidentemente que tendrá que declararse nulo lo que se encontró, porque la autoridad debe de tener como parámetro de su actuación, pues el respeto a los derechos humanos. Y no solamente la autoridad investigadora, los propios jueces, las propias autoridades que participan en esta tríada judicial. ¿Por qué? Porque para eso están los derechos humanos. Justamente la autoridad tiene que hacer esta salvaguarda, y el artículo 1 constitucional pues establece un deber a todas las autoridades en todos los ámbitos, de acuerdo a su competencia. Ustedes pueden advertir el enorme aparato crítico de la señora jueza, en el que puede discernir con una enorme racionalidad sobre problemas concretos. Eso no sería factible sin la experiencia amalgamada con el aspecto dogmático, procesal, sustantivo y el sustento constitucional. Le agradezco mucho, señora jueza, la gentileza de esta pequeña entrevista, y verdaderamente le felicito por su enorme gestión que hace como jueza de control, pero aún más por su bondad de poder transmitir esas experiencias para construir una práctica procesal eficiente y eficaz en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrado.